Gloria sea al Señor. Muy bien. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es nuestro lugar donde adoramos, glorificamos, exaltamos al Señor, donde venimos a llenarnos, amén, de su presencia, a llenarnos de ese gozo y de esa fe. Así que hoy es el día de salvación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Así que antes de comenzar, vamos a pedirles, ¿verdad?, que se concentren, que pongan los sentidos, ¿verdad?, en el mensaje, que va a ser de mucha bendición. Así también invitamos a todos aquellos que nos ven a través de YouTube, ¿verdad?, que puedan suscribirse, y si tienen el tiempo, ¿verdad?, de poder visitarnos, son bienvenidos aquí también. Amén, gloria a Dios. Y a todos también, ¿verdad?, si todavía no se han suscrito al canal Iglesia Betsaida, si es en YouTube, pues pueden hacerlo. Compartir también cada una de las prédicas, ¿verdad?, en sus estados, en sus redes sociales, para que de esta forma pueda llegar este mensaje a muchísimas más personas. Amén. Gloria sea al Señor. Así que les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle dirección al Señor. Amén. Señor, esta hora. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. No es casualidad que estemos aquí. Si desde un principio, Señor, tu palabra nos dice que fuimos predestinados, Señor, que tú nos elegiste, nos escogiste, Señor, antes de la fundación del mundo. Estamos aquí con un propósito, Padre, y ese propósito es un propósito eterno. Te damos la gloria y te damos la honra. Bendice tu palabra, Señor. Que tu palabra sea honrada, Señor. Que tu palabra sea reverenciada. Y que tu palabra, Señor, pueda ser el medio por el cual, Señor, tú puedas transformar, Señor, esos corazones que todavía, Padre, no han sido transformados. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Así que el tema de hoy es, no mires. El tema de hoy es, no mires la tormenta. Amén. Porque si miras la tormenta, ¿qué sucederá? Te hundirás. Amén. Te hundirás si miras la tormenta. Así que una de las causas por las cuales nosotros no avanzamos, una de las causas por las cuales nosotros nos hundimos o no avanzamos es por causa del miedo. Miedo al fracaso. Es que si lo intento, ¿qué tal si me caigo? ¿Qué tal si me hundo? ¿Qué tal si fracaso? Y entonces el miedo nos paraliza y no permite que cumplamos nuestro propósito. Amén. Recuerde, usted tiene un propósito en esta tierra y es un propósito eterno. Es un propósito eterno. Por lo tanto, todo lo que usted haga, hágalo confiando y mirando a Jesús, confiando que Él le ayudará y le dará la victoria en cualquier circunstancia. Amén. Gloria a Dios. Así que para eso quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice su palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos dice el versículo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí en este versículo podemos ver claramente que el escritor de este libro de Hebreos cree exactamente que Jesús es Dios. Y por lo tanto, que Él murió por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre. Pero también aquí en este solo versículo podemos observar también que lo que Dios ha hecho o lo que Jesucristo ha hecho por nosotros es darnos la victoria. Victoria que no teníamos porque éramos todos fracasados. Amén. Todos éramos inútiles antes de Cristo.
Pero ahora en Cristo somos victoriosos. Somos más que vencedores, ¿verdad? Dice su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Satanás, cuando vio crucificado a Jesús en la cruz, él pensó que había ganado esta batalla. Y él se reía y se burlaba. No es que eres Dios, mira dónde estás. Pero cuando él murió en esa cruz y resucitó al tercer día, Satanás se quedó congelado. Porque Cristo venció la muerte. Y yo digo, ¿dónde está muerte tu aguijón? Cristo resucitó al tercer día. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Cristo resucitó al tercer día, nos dio la victoria. Y así como Él resucitó, también nosotros resucitamos. Todos los que estamos aquí, si creemos en Jesucristo, aquellos que todavía no lo han aceptado en su corazón, si creemos en Cristo Jesús, Él nos resucita de la muerte y pasamos de muerte a vida. ¿Qué significa eso? Que antes nosotros estábamos en manos de Satanás, condenados y perdidos, sin esperanza, pero ahora estamos en manos de Cristo. Esa es victoria. Por lo tanto, dice el versículo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación. Amén. ¿Por qué? Porque no podremos vencer las adversidades, las tormentas, si nosotros no estamos confiando en Jesús. No estamos poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Veamos lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 30. Pero cuando Pedro sintió la fuerza del viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse. Tuvo miedo y empezó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema de Pedro, ¿cuál fue? El miedo. Pedro, cuando sale de la barca, él empieza a ver ¿a quién? A Jesús. Él empieza viendo a Jesús. Y cuando él pone su mirada en Jesús, entonces da el primer paso, caminando sobre el agua. Mire qué interesante lo que podemos ver acá. Pedro empieza a caminar mientras él está enfocado ¿en quién? En Jesús. Y empieza a dar el segundo paso. Y así sucesivamente, sigue caminando. Pero alrededor había una gran tormenta. Había una gran tormenta con olas gigantes. Con olas tan grandes, tan impetuosas, tan fuertes. Y todos los demás discípulos le decían, Pedro, 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 Pedro. Todos estaban atemorizados porque miraban la tormenta que venía con gran ímpetu, aquellas olas que casi rompía la barca de la fuerza. Y entonces Pedro empieza a caminar. Pero, ¿qué sucedió con Pedro? Dejó de ver a Jesús y empezó a ver la tormenta. Y cuando vio la tormenta, vio aquellas olas tan grandes y fuertes. ¿Y qué sucedió ahí? Tuvo miedo. Y por causa del miedo, dudó. Y se hundió. Se hundió. A veces sucede eso mismo con nosotros. Lo mismo que a Pedro le sucedió. Quitamos la mirada de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como lo dice el libro de Hebreos. Dejamos de ver a Jesús. Y cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, nos desenfocamos. Y entonces empiezan las distracciones o empezamos a ver realmente la realidad de este mundo. Caos.
problemas. Y cuando eso sucede, nos hundimos. Nos paralizamos y nos hundimos por causa del miedo. Amén. Entonces, cuando Pedro sintió el ímpetu del viento, tuvo miedo y entonces comenzó a hundirse. Y gritó: Señor, sálvame, sálvame. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor después de salvarlo? Porque vemos que Dios, Jesús, en su gracia infinita, nos rescata de hundirnos, a pesar de nuestra duda y de nuestra incredulidad. Y entonces, aquí Pedro dice: Señor, sálvame, porque me hundo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús al momento de rescatarlo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que por favor, no mires la tormenta. No mires los problemas. Mira a Jesús. Que hemos dicho al principio, Cristo murió y resucitó al tercer día, lo cual Él salió victorioso. Y nosotros obtendremos victoria siempre y cuando sigamos viendo a Jesús, sigamos caminando en el camino correcto. Cuando nuestra fe sigue sin tambalearse a pesar de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Puede tener dolor, puede tener una enfermedad terminal, cualquier cosa que esté pasando en su vida. Pero recuerde algo: Jesús venció y en Cristo está la victoria. Entonces ponga sus ojos en Cristo. Él es el consumador, ¿verdad? Y autor de nuestra fe. Y cuando eso sucede, entonces el Señor nos dará esa victoria. Caminaremos seguros y no estaremos pensando en los problemas. Entonces esa fe tiene que ser fortalecida en usted. ¿Y cómo se fortalece esa fe? ¿Alguien me puede decir algún principio cómo se fortalece nuestra fe? A través de la oración, a través de su palabra. Amén. Eso hace que nuestra fe sea fortalecida cuando esa fe se pone en acción. No basta con tener fe nada más, porque entonces no es fe si esa fe no acciona. Amén. Entonces pongamos en práctica eso para que no nos hundamos como Pedro. Amén. Esta escritura es una referencia muy válida para nuestras vidas, porque si existe alguna manera en que su enemigo pueda lograr que usted quite sus ojos de Jesús, Él lo hará. Él lo hará. Y Él no va a vacilar. ¿Sabe? El enemigo va a poner en usted muchísimos pensamientos. Y quizás Él logre realmente su cometido. Porque nosotros no estamos enfocados. Y cuando no nos enfocamos, cuando nosotros no tenemos en cuenta a Jesús, vamos a actuar por nuestra propia cuenta o nos vamos a paralizar. Y vamos a estar ahí llenos de miedo y no vamos a avanzar. La enfermedad va a seguir. El problema va a ser aún mucho más mayor todavía en nosotros. Los ataques del enemigo van a ser mucho más grandes todavía. Pero nosotros debemos recordar lo que Jesús nos está pidiendo en esta hora. Nos está pidiendo que confiemos en Él. Sin Él nada podemos hacer. Amén. Yo me acuerdo el proceso que yo pasé, un proceso difícil, duro, que mi esposa sabe realmente por todo lo que pasé en privado. Quizás ustedes no lograron verlo porque gracias a Dios siempre al siguiente día, después de que venía de esa sesión de diálisis, yo ya me recuperaba. El cuerpo ya estaba un poco mejor, pero en el momento que venía de la diálisis era difícil para mí. Sostenerme de pie no era fácil, no era fácil. Pero a pesar de todo eso, nunca dudé del Señor. Nunca dudé, más me aferré a Él, más me aferré a Él. No podemos darnos el lujo de permitir dudar del Señor. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sabe qué sucedió con Job? Job, en un momento dado,
en la situación que él estaba viviendo, empezó a dudar del Señor. Y el Señor lo paró y le dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ahora yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? El mar y todo lo que hay, las estrellas, la luna, el sol, Leviatán. Y empieza a decirle, y aquel hombre quedó mudo. Porque cuestionar a Dios es tener duda, es estar en incredulidad. Cuestionar a Dios es estar en rebeldía contra Él. Y por lo tanto nosotros no podemos avanzar en nuestras vidas. Pero al final Job reconoció su incredulidad y dijo, ya no diré más, me ha quedado claro. Entonces a veces cuestionamos a Dios por lo que nos pasa en vez de confiar en Él. Y es por eso que en muchísimas ocasiones nos hundimos y fracasamos. Y llega la depresión y la tristeza y se apodera de nosotros. ¿Y la fe dónde quedó? Esa fe que un día floreció en nuestras vidas, ¿dónde quedó? Por eso no podemos darnos el lujo de mirar la tormenta, sino mirar a Jesús. Amén. Poner nuestra mirada en Él. Entonces, en medio de la tormenta, lo que intento decirles es que Pedro le pasó exactamente lo mismo que a nosotros nos pasa con frecuencia en nuestro diario vivir. Nuestro enemigo logra éxito al traernos tentación. Mire, la tentación es tentación porque es algo fuerte, es algo que nos seduce. Jamás Satanás va a poner algo que a usted no le agrade, que no le llame la atención. Una tentación es eso, algo tan fuerte. Y es por eso mismo que no debemos de distraernos. No tenemos que mirar a los lados, sino a Jesús. Porque si nos desenfocamos, perdemos el propósito por el cual Dios nos está llamando. Pedro, ven, no tengas miedo. Pedro va y empieza a ver a Jesús y empieza a caminar sobre el agua. Esto es algo sobrenatural lo que está pasando. Entonces, la fe es eso. Hace posible aquello que es imposible. Amén. Aquello que es imposible para la mente humana, para el ojo humano. Eso es la fe. Y este hombre empieza a caminar sobre el agua. Él realmente desafió las leyes de la física. ¿Cuándo ustedes han visto que un hombre en nuestro tiempo camine sobre el agua? Jesús dijo, si tienes fe como un granito de mostaza, dirás a estas montañas, muévanse. ¿Y qué sucederá? Se moverán. Cuando tú te aferras a Jesús, aquello que estás pasando quedará en el pasado, quedará en el olvido. Y Dios te dará victoria, te dará bendición, te dará firmeza, te dará madurez. Y ya una vez que hayas pasado la prueba a través de la fe, poniendo tus ojos en Jesús, dirás, gracias Señor. Y eso te fortalecerá. Y cuando vengan desafíos, obstáculos o tormentas mayores, tú ya estás más preparado todavía. Amén. Entonces Dios te da la victoria a través de la fe. Esa fe que no tambalea, esa fe que no duda. Pero para tener fe necesitamos salir de la incredulidad y de la ignorancia. Entonces tiene que moverse a través de lo sobrenatural. Ver que Dios es un Dios de milagros. Usted está aquí por un milagro. Usted es un milagro. Usted existe por un milagro. Un milagro con propósito. Entonces estamos aquí con un propósito. Y Dios quiere hacer de ti un vaso nuevo, transformado a su imagen y semejanza. Amén. Modelado por Él, procesado por Él. Cuando nosotros somos procesados por Dios, entonces vamos a cumplir con el plan y el propósito de Dios trazado para nuestra vida, para su vida.
y se cumplirá a pesar del enemigo y de sus ataques hacia su vida y hacia su familia. Usted confía en Dios. Cualquier tormenta que esté atravesando en este momento, confía en Dios. Aférrese a Él. Aférrese a sus promesas y Dios cumplirá su parte. Amén. Porque Dios no es mentiroso, no es hombre para mentir. Lo que Él dijo, Él lo hará. Si Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, así será. Pero nosotros no tenemos estos versículos en nuestra mente al momento de pasar por las tormentas. Entonces venimos a ser como aquella casa que fue fundamentada sobre la arena. Y entonces vino la tormenta, vino la tempestad y no quedó absolutamente nada de esa casa. Fue arrasada por completo hasta sus cimientos. Se desvaneció como el polvo. Pero una casa fundamentada sobre la roca, va a venir la tormenta, va a golpear con gran ímpetu sobre usted. Va a doler, claro que sí va a doler. Pero no va a ser derribado. ¿Por qué? Porque usted está fundamentado ¿sobre quién? Sobre Cristo. Cristo es la roca de poder. Amén. Entonces eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces el diablo quiere a cualquier precio que usted quite sus ojos de la dirección del Señor, y entonces él podrá lograr que sucumba y se pueda hundir en la tormenta, en esas tormentas de aguas tenebrosas y oscuras. Pero no es un lujo que nos podamos dar. Estamos aquí porque no somos de los que retroceden, amén, sino de los que avanzan por medio de la fe para preservación del alma, para salvación. Así que es momento de levantarnos, es momento de decir, me voy a afirmar más en el Señor, porque estoy pasando por cosas difíciles, las cuales cuestiono a cada momento, las cuales no sé cómo salir o cómo soportarlas o cómo sobrellevarlas. Es momento de ver a Jesús, de volver a Él y darle el primer lugar a Él, que Él sea el que dirija nuestros pasos para no tropezar y para no hundirnos, para no caer en el pozo de la desesperación, del miedo y de la incredulidad en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, en la tormenta, cuando Jesús le dijo ven, Pedro se aferró a esa palabra. Lo mismo debemos hacer nosotros. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, ¿sí o no? Estamos en el tiempo de la gracia. Y hoy el Señor ha abierto la puerta de la salvación. Él es la puerta por la cual podemos entrar. Y Él dice, ven, ven. Él te está invitando hoy a que vengas a Él. Ante las circunstancias y los problemas que estás pasando, Él te dice, ven a mí, porque yo soy la solución a tus problemas. Sin mí nada puedes hacer. Puedes hacer cualquier cosa, moverte para poder solucionar tus problemas, pero los empeorarás. Será peor todavía. Ven a mí, yo soy la solución. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Ven. Y Pedro fue. ¿Sabe cuál es el problema? La perseverancia en la fe. Cuando no perseveramos en la fe, no somos constantes en mantener esa fe, es ahí donde está el problema. Porque todos al principio creemos, todos empezamos la carrera, pero el problema es que no todos están terminando la carrera. Algunos se están alejando por lo mismo. ¿Por qué? Porque no están fortaleciendo esa fe, no son constantes en esa fe. Y esa fe entonces al final se termina desvaneciendo. Es por eso que debemos alimentarla todos los días, porque todos los días vamos a enfrentar cosas nuevas, diferentes, algunas buenas y otras van a ser muy malas. Entonces estamos en una lucha constante. Por eso es importante todos los días santificarnos, buscar a Dios en oración, a través de las Escrituras, fortalecernos en esa relación con Él.
para que de esta forma nosotros podamos vencer todas las tormentas que vengan a nuestra vida. Entonces, cuando Pedro apartó su mirada de Jesús, cuando dejó de apoyarse en la palabra de su maestro, empezó a ver la tormenta, ¿verdad? El mar era el mismo, las olas eran las mismas. La tormenta era tan recia como cuando él saltó de la barca. Pero cuando Pedro quitó su atención de Jesús, se hundió. Lo mismo sucede con nosotros. A veces sucumbimos y la tormenta gana la batalla. Es decir, Satanás ganó la batalla. Porque quiera o no, este es un asunto espiritual. Y lo que estaba pasando en ese momento entre Pedro y Jesús y la tormenta era una batalla espiritual. El enemigo estaba tratando ¿de qué? De desenfocar, de distraer a Pedro para que Pedro no fuera a Jesús y no cumpliera, ¿verdad?, ese propósito. Lo mismo sucede con nosotros. Él va a traer tormentas grandes, tempestuosas a nuestra vida. El enemigo. ¿Para qué? Para que no cumplamos el propósito de Dios. Usted y yo, que hemos creído en Jesús, ¿cuántos han creído en Jesús? Amén. Pues usted que ha creído en Jesús, prepárese. Prepárese porque el enemigo le va a hacer más guerra todavía. Es más, en este preciso momento, mientras estamos aquí, Él está en este lugar. ¿Tratando de qué? De distraerlo. Tratando de distraerlo y ponerle pensamientos en su mente para que usted se distraiga y no escuche este mensaje. Para que no sea fortalecido. Para que no cumpla el propósito de Dios. Y para que se vaya de este lugar vacío. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Y usted, así como vino, se vaya. Pero no podemos permitir eso. No podemos permitir que el enemigo gane la batalla. Amén. Gloria a Dios. Entonces, puesto los ojos en Jesús, no cometa el mismo error de Pedro. No preste atención a lo que dicen las circunstancias de su vida. No preste oído a lo que dicen los noticieros. Porque usted enciende la televisión, inmediatamente lo bombardean, no con buenas noticias. Siempre son malas noticias. Siempre hay algo malo que decir. Y la gente cree y se atemoriza. Entonces no confíe en eso, no preste sus oídos a eso, sino que confíe plenamente en el Señor. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros. En Él está nuestra victoria asegurada. Por la fe. Amén. Por la fe somos salvos. Así que recuerde algo. La fe usted no la produce. Es por gracia. Es un regalo de Dios. Si usted se aleja de Dios, no hay fe en usted. Pero si usted se acerca a Dios, la gracia del Señor viene sobre usted, un don maravilloso, fe para salvación, fe para salir victorioso ante los ataques del enemigo, fe para ser bendecido, prosperado, fe para caminar seguro, tranquilo. Así que el miedo no tiene cabida en usted. El miedo no tiene que tener cabida en usted. Cuando venga una noticia dura, difícil a su vida, mantenga la confianza. Mantenga la confianza. Cuando vino a mí esa noticia, oye, tienes insuficiencia renal, fue duro. Pero Dios permitió que yo estuviera tranquilo en medio de una noticia tan terrible y difícil. Yo confié en el Señor y hoy por hoy doy gracias a Dios. Y testifico de las maravillas del Señor y de las bendiciones del Señor. El Señor me restauró la salud. Amén. Así que aférrese al Señor, ponga su mirada en el Señor y Él hará aquello que usted no puede por usted mismo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar en esta hora. Así que voy a pedirle a nuestro hermano Ángel, por favor, que nos ayude con la melodía. Quiero pedirles que todos oremos por una petición.
de enfermedad. Pues muy bien, vamos a orar por la tía de nuestra hermana para que ella reciba, ¿verdad?, esa restauración en su salud. Pero también vamos a orar por Wilson. Wilson está pasando una situación también difícil de salud. ¿Qué es lo que le han diagnosticado a él? Un tumor en el estómago. Él se encuentra ahora en Ecuador, ¿verdad?, en su país natal. Él está en cuidados intensivos. Está pasando por realmente una situación complicada. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer una oración. Recordemos hoy, poner en práctica la fe. Creer. Hay que creer. Al que cree, dice el Señor, todo le es posible. Pero tienes que aferrarte a eso. Creer que Dios puede hacer un milagro, que Él lo puede hacer y que Él lo hará. Eso es la fe. Es anticipar aquello que sucederá aunque no lo ves. Amén. Así que por favor les pido, iglesia, en este momento, que oremos todos juntos, en un mismo pensar, en un mismo sentir, para que la mano de Dios todopoderosa se pueda manifestar y podamos ver esos milagros suceder. Amén. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor. Antes de cualquier cosa, te pedimos perdón por nuestros pecados. Confesamos, Señor, nuestros pecados delante de ti. Sabemos, Señor, que solamente somos reconciliados contigo a través del perdón, del reconocimiento de nuestros pecados, y que no podemos hacer nada para poder salir de esa situación si no es por ti, nuestro Señor Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor, y ahora te pedimos que seas tú nuestro Señor, nuestro Salvador, que tú pelees nuestras batallas, aquellas que no podemos por nosotros mismos conquistar. Te pedimos en esta hora, Jesús, que te manifiestes. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el proveedor. Tú eres el sustentador. Tú eres el médico por excelencia. Tú eres el cirujano por excelencia. Tu mano, Señor, es tan poderosa que tan solamente cuando tocas algo es sano, Señor. O como dijo la alabanza, con tan solo el borde de tu manto, Señor, somos sanos. Cuando lo hacemos confiando, cuando lo hacemos con fe en ti, Señor. Hoy oramos, Señor, por un milagro. Oramos, Señor, por la vida de Wilson. Y te pedimos, Dios mío, que tú pongas tu mano sanadora, Señor. Pon tu mano ahí, Señor, donde está esa afección, Señor. Y restaura, Señor. Haz eso sobrenatural en su vida, Jesús. Sánalo, restáuralo, Señor. Pero que no sea conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu voluntad, Señor. Jesús, tú eres el Rey de salvación. Y tú vienes, Señor, no solamente a sanar nuestras vidas, sino también a darnos salvación. Solamente necesitamos creer. Jesús, pon tu mano poderosa en él y sánalo. Haz ese milagro, Señor. Hazlo, mi Dios, para que todos vean que tú eres poderoso, que tú eres el Rey de gloria y que no hay nada imposible para ti.
para que haya testimonio, Señor, de que tú eres, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Así también oramos, Señor, por la tía de nuestra hermana, Señor, para que tú hagas ese milagro. No sabemos cuál es la enfermedad, pero tú lo sabes. Y hoy te pedimos, a través de la fe y a través de esa confirmación de esa fe que está en tu palabra, que si tenemos fe, las montañas se van a mover. No literalmente, sino espiritualmente hablando, que podremos superar los obstáculos y cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús se va. Rompe, Señor, toda cadena, Señor. Rompe, Señor, toda cadena de opresión y libera, Señor. Trae sanidad, trae vida, Señor. Trae restauración, trae transformación en el nombre de Jesús. En tus manos está, Señor, su vida. Cumple, Señor, cumple tu propósito en ella. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, también en esta hora para que te manifiestes grandemente, Señor, sobre la vida de Albert Ellis. Oramos, Señor, para que tú, Señor, puedas nuevamente sacar, Señor, del coma a este hombre, a este joven, Señor. Dale, Señor, esa oportunidad. Muestra tu gracia, muestra tu favor, muestra tu benevolencia, tu misericordia para con su vida también, Señor. Y haz ese milagro, Señor. Es tiempo de creer, es tiempo de creerle al Señor. No es tiempo de paralizarnos, es tiempo. No oramos solamente por ellos, oramos también por aquellos que están aquí y que tienen batallas fuertes. Oramos para que el Señor les dé la victoria. Gracias, Jesús. Gracias por hacernos victoriosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi esperanza. Él es mi salvación. Él es el Dios de mi socorro. Él es el Dios de mi consolación. Él afirmará mis pasos para no resbalar en tierra, sino para seguir avanzando hacia esa meta. Jesús, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás y por lo que seguirás, Señor, haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y a seguir confiando. Aferrémonos a Él. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor